Él es expresidente del Colegio de Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Vamos un poco a revisar con él la situación energética y expectativas del sector energético del país. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a I99. Muy buenos días, un gusto y un saludo a ustedes y a la audiencia de I99. Muchas gracias, Un ingeniero. saludo Un poco cordial en para... este día de Sí, en este trabajo. día que justo estábamos conversando día del trabajo. Bueno, un poco para conversar sobre sus perspectivas, cuáles son sus apreciaciones en medio de esta un poco crisis climatológica que tenemos, cuáles son las consideraciones que debe tener la ciudadanía en todo el país respecto a la situación energética y en las expectativas del sector energético en este contexto. Bueno, en realidad en estos meses hemos tenido una suficiente cantidad de generación eléctrica en base justamente al sistema hidroeléctrico que tiene el país. Eh, la demanda igual se ha tenido un leve crecimiento, no quizás como el que se preveía que podríamos haber tenido, ya que en esta época se entendía que sobre todo en la costa se tenía una época un poco más calurosa y con eso aumentaba la demanda. Esto no necesariamente se ha producido y solo hemos llegado de todas maneras a tener una demanda histórica de 5.104 megavatios de demanda. A rato se preveía que podría crecer hasta 5.300. Eso por un lado. Y por otro lado, la cantidad de lluvias que hemos tenido en todos estos meses a partir de finales de diciembre, que claro, ha ocasionado problemas en otras áreas. En la parte eléctrica se ha podido tener todo el potencial hidroeléctrico funcionando y con ello hemos solventado. Y por eso es que en el marco general, en este trimestre, se ha tenido un 80% de generación hidroeléctrica, llegando en momentos a tener el 93% de la generación de todo el país en forma de las centrales de generación hidroeléctrica. Complementariamente a esto es lo que funciona la generación térmica fundamentalmente y otras generaciones que son marginales todavía, que es la fotovoltaica, eólica, eh, y que son las que suman en total la producción del país. Veíamos que ayer el INAMI Mm. reportaba que, bueno, que las lluvias disminuirían desde la segunda quincena de mayo hasta el fin de mes y que esta transición no representaría una ausencia total de lluvia, sino un cambio gradual a un régimen menos intenso. Desde su expertise, usted podría, digamos, un poco considerar que no tendríamos afectaciones en la reserva de electricidad o podría pasar como el año pasado para estar prevenidos, que se presenten nuevamente las sequías y que podamos volver a caer en una crisis energética. Bueno, la sequía o estiaje normalmente se presenta a partir de agosto, septiembre, y a partir de ahí es cuando podríamos no tener toda la generación hidroeléctrica que el país necesita. Y con ello, justamente ahí es cuando tenemos los periodos críticos en septiembre, octubre y sobre todo en noviembre siempre va a ser la época más crítica. En octubre y noviembre son los meses más críticos en cuanto a la generación hidroeléctrica. Si es que no contamos con el respaldo necesario en la generación térmica y en los otros tipos de generación, entonces ahí se generan los problemas. Y eso es lo que de todas maneras nos inquieta porque no se ha logrado incorporar, eh, restablecer todo el parque térmico que el país tiene. El país tiene más de 2.100 megavatios de potencia en energía térmica y que aún ahora apenas el país está teniendo disponible máximo 1.000 megavatios de esta potencia, de esta generación. Hay todavía más de 1.000 megavatios que no están disponibles porque no se han hecho los mantenimientos y correctivos necesarios para que esta energía pueda ser incorporada. Los otros proyectos que estaban previstos, que ya en noviembre mismo comiencen a ir sumando a la generación, siguen todavía en el limbo. O sea, no sabemos realmente cuándo, a pesar de los diversos ofrecimientos, no sabemos realmente cuándo van
a entrar en operación. Estamos hablando de los proyectos, de los contratos de nueva generación a través de estos contratos de Progen y Austral de 241 megavatios en total y que todavía no, a pesar de que han habido varios anuncios de que ya comenzarían a entrar en funcionamiento, hasta el día de hoy todavía no se sabe cuándo realmente. Perfecto, ingeniero. O Lo, sea, un poco tendríamos como una falta de celeridad en la comunicación, no solamente en la ejecución de los proyectos ofertados en campaña. Pero bueno, lo paso con Ramiro Cepeda, que también tiene una pregunta para usted. Marco, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Muy buenos días, Ramiro. Marco, el buen romance, si las cosas se dan como el año pasado, el clima se vuelve implacable, las hidroeléctricas abastecen hasta donde sus capacidades dan, y si todo sigue como está, ¿podrían haber nuevos apagones? Si todo sigue como está y no se incorporan y tenemos un estiaje similar al año pasado, podríamos tener problemas. A pesar de que, bueno, sí se logró incorporar la central Toachi Pilatón, esto nuevamente es energía hidroeléctrica, pero que de todas maneras, al ser de alguna manera complementaria en los sistemas hídricos, por obedecer a la vertiente occidental, ayuda a eso. Se ha reportado, Marco, en Coca-Cola Sinclair una erosión grave que está afectando la generación y está atentando contra la misma estructura de la hidroeléctrica. ¿Esto qué tan grave es? Bueno, realmente esa siempre va a ser una alarma y que ahora se vuelve una nueva alarma actual, digamos, porque si la erosión regresiva sigue avanzando a la parte de la central misma de generación, el Coca-Cola Sinclair, entonces esto sí podría llegar a afectar en un momento dado, o sea, no sabríamos cuándo, o sea, de acuerdo a la velocidad con que pueda ir avanzando esta erosión y los mecanismos de control que se han implementado para detener de alguna manera esto no han resultado efectivos. Y claro, esta misma central ya debe haber entrado en mantenimiento normal y regular en abril del año pasado, el 6 de abril. Y a pesar de que ya estaba programado que entre en mantenimiento, tampoco, o sea, se conoce el día exacto en que va a entrar en mantenimiento, que es el que se restrinja más o menos del 50% de la operación de esta central. ¿Y cuál es el tipo de mantenimiento y precauciones que se deben tomar para que todo lo que estamos avisorando pueda suceder se evite? Bueno, dentro de esta central hay los varios mantenimientos y ya que esta central ha sido afectada por diferentes razones. Una es la erosión regresiva, otra es los sedimentos que sobre todo cuando incrementan las lluvias hace que se deba tener un mayor control, inclusive dentro de la operación, a veces inclusive pararle para que pueda manejarse adecuadamente y el mantenimiento regular que debe tenerse, ¿no? Esto ya está retrasado un año y esto podría afectar el funcionamiento normal. En buen romance es preferible pararle ahora que se puede que pararla después que cuando se la necesita. Indudablemente, o sea, algunas centrales ya han sido entradas, digamos, puestas dentro del plan de mantenimiento que normalmente todo el sistema eléctrico debe tener. Dentro de las centrales hidroeléctricas, justamente este momento que tenemos bastante capacidad de generación, entonces ya algunas han entrado en mantenimiento y es lo correcto, o sea, como la del Citamizagua, que ya se ha realizado un mantenimiento, una parte del sistema de Paute Molino, alguna turbina que igualmente requerían esos mantenimientos, se ha realizado en buena hora, pero todo esto debe hacerse de una manera programada. Igualmente, el parque térmico debe en este tiempo, sobre todo, aprovecharse para recuperarlo, ya que
son, insistimos, 2.100 megavatios que apenas está disponible alrededor de 1.000 megavatios. Entonces, esto debería estar ejecutándose, ese plan de mantenimiento para estas centrales. Debe trabajarse también en, por fin, darle la disponibilidad a la Termogás Machala, al ciclo combinado, que ahí son más de 400 megavatios que apenas se llega a generar 90 megavatios por las diversas causas, que son la provisión del gas que necesita esta central para generar los 200 megavatios y el resto terminar de implementar o comenzar la implementación de la central que está embodegada prácticamente. Pues hay que darle solución a esos temas. Esperemos Para que esta que, situación, Marco, no sea como cuando un enfermo sale de la UCI y ya siente algo de recuperación, se olvida de las medidas que debe de tomar para que la salud sea recuperada de manera íntegra y no tener una mejoría que luego le va a conducir a una gravedad aún peor. Para eso es esta entrevista, Marco, para que usted nos vaya poniendo las alertas tempranas cuando todavía es tiempo de que las autoridades vayan tomando el control y no vayan descuidando estas medidas que usted acertadamente sugiere para que se dé el mantenimiento y no volvamos a vivir la crisis de la cual tuvimos que soportar en un pasado no muy lejano, pero la memoria corta del país parece que así nos lleva a pensar, Marco. Agradecerte siempre por tus claros conceptos, por estas opiniones, que más que opiniones son consejos que alguien que está desde la academia y la experiencia puede darle a las autoridades. Que tengas un buen día, Marco. muy buen día, igualmente, muchas gracias. Un placer. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. ¿Qué le parece, mi querida Amanda? Y decimos, muy bien. Atención, amantes del shopping, el Centro Comercial Malecón es tu destino ideal. Descubre las últimas tendencias en moda de las innovaciones tecnológicas más recientes a precios insuperables. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu estilo y equiparte con lo último de la tecnología. Ven al Centro Comercial Malecón, que queda en el Malecón 2000, lugar icónico de Guayaquil. ¿Sabía usted, mi querida Amanda, que el 29 de abril de este año amaneció un nuevo millonario? ¡Qué suerte! Eso es porque no compramos nosotros, debe de comprar. Exactamente. Si usted quiere ganar el pozo, debe de comprarlo. El día lunes 28 de abril, un afortunado residente de la ciudad de Guayaquil se convirtió en el ganador del mega acumulado del sorteo 1134 de Pozo Millonario, llevándose un impresionante premio de $2.300.000. El boleto ganador fue el 0.434.990, vendido por un lector de la Plaza de la Suerte, ahí en el centro de la ciudad donde está Rocafuerte. El nuevo millonario se une a los ganadores que se atrevieron a soñar y fueron favorecidos en este 2025. En Santa Elena, con el sorteo 108, fue favorecido con $350.000. El ganador en Quito, en el sorteo 118, Pozo Revancha, fue favorecido con $485.000. Lotería Nacional reafirma su compromiso con la innovación y la satisfacción de sus jugadores, ofreciendo una experiencia de juego más dinámica, divertida y emocionante para todos los ecuatorianos. Ahora, con solo 10 aciertos, los jugadores de Pozo pueden llevarse un gran acumulado, aumentando significativamente sus posibilidades de ganar. El propósito de la Lotería Nacional es crear ganadores a través del juego responsable que construye solidaridad. Así lo dijo su gerente Julio César Alvarado, querido amigo. Han favorecido $45 millones en suertes ganadas a los ecuatorianos en distintas partes del país. Detrás de cada boleto vendido no solo hay sueños individuales, sino también un impacto colectivo. Los fondos